Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos los secretos del mundo del espectáculo y la farándula. Hoy, como ven en el título que seguro los ha dejado con la boca abierta, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom y que, honestamente, todavía estamos tratando de procesar. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy sobre Can Yaman y Demet Özdemir es algo que muchos esperábamos, otros negábamos, pero que ahora es una realidad palpable. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni una sola de estas primicias. Créanme, no quieren quedarse fuera de esta conversación. Y es que, mis amigos, la fecha de hoy, 19 de noviembre de 2025, pasará a la historia para muchos. Durante años hemos sido testigos de la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde sus inicios en Erkenzicus, donde sus personajes, Candivit y Sanemein, nos robaron el corazón, la conexión entre ellos era tan palpable en pantalla que era imposible no fantasear con que esa magia trascendiera la ficción. Y vaya que lo hizo, al menos en nuestra imaginación colectiva. ¿Cuántos de ustedes suspiraron con cada mirada, con cada roce, con cada declaración de amor entre ellos? Yo me incluyo. Cada entrevista, cada aparición pública, cada foto filtrada, alimentaba la esperanza de que lo que veíamos era real. Y ahora, ¡boom! La noticia que hoy nos ocupa lo confirma de una manera que pocos esperaban. Estamos hablando de un compromiso, sí, han leído bien. Can Yaman y Demet Özdemir se comprometen. Y no, esto no es un rumor de última hora que se desvanece con el sol. Las fuentes son sólidas, cercanas a ambos actores, y la confirmación oficial, aunque todavía no ha sido emitida en un comunicado conjunto, está a punto de llegar, si es que no ha llegado ya mientras ustedes están viendo este vídeo. Tenemos información privilegiada que nos indica que la propuesta se realizó en un ambiente íntimo y muy especial, lejos de los flashes y el alboroto mediático. Se dice, y esto es de fuentes muy cercanas a su círculo íntimo, que Can sorprendió a Demet durante una cena privada en Estambul. Imaginen la escena. La ciudad iluminada, la brisa del Bósforo, una atmósfera romántica, y de repente él saca ese anillo y le pide matrimonio. ¡Qué momento! Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto? Muchos de ustedes recordarán que su relación tuvo sus altibajos. Después del éxito arrollador de Erkenzicus, los rumores de un romance entre ellos explotaron. Fueron vistos juntos en varias ocasiones, compartieron viajes y pareció que estaban viviendo un sueño. Sin embargo, de un momento a otro, la relación pareció enfriarse, o al menos, se volvió mucho más reservada. Hubo rupturas, reconciliaciones, y un silencio mediático que solo avivaba las especulaciones. Algunos medios insinuaron diferencias irreconciliables, otros hablaban de presiones de la industria, y algunos más, de que simplemente no era el momento adecuado para ellos. La verdad, como suele ocurrir, probablemente sea una mezcla de todo esto y mucho más. La industria del entretenimiento turco es conocida por su intensidad y la presión constante a la que están sometidos sus talentos. El fenómeno de Erkenzicus catapultó a Can y Demet al estrellato internacional de la noche a la mañana. La química en pantalla era tan magnética que el público exigía ver esa relación trasladada a la vida real. Las redes sociales se inundaron de fanfiction, de montajes y de deseos fervientes de que su amor ficticio se convirtiera en una realidad. Y aunque en un principio pareció que sí, la vorágine mediática y las demandas de sus carreras globales pudieron haber jugado en su contra. Se rumoreaba que Can, siempre un romántico empedernido, luchó por mantener viva la llama de su relación. Sus viajes constantes a Italia y España, donde ha cosechado un éxito rotundo con producciones como Canale 5 y Viola come il mare, lo mantenían alejado de su tierra natal y de Demet. Por otro lado, Demet, una fuerza imparable en la televisión turca, estaba inmersa en proyectos que la consolidaban como una de las actrices más importantes de su generación, como lo demostró con Doğu Une Kaderindir. La distancia, las agendas apretadas y la constante exposición mediática son desafíos que pocas parejas en la industria logran superar. Sin embargo, lo fascinante de esta historia es cómo, a pesar de las idas y venidas, esa conexión seguía latente. Hemos visto a Can enfocado en su carrera internacional, participando en producciones en Italia y España, conquistando nuevos públicos y consolidándose como un ídolo global. Y a Demet, brillando en proyectos turcos que la han posicionado como una de las actrices más talentosas y queridas de su generación. A pesar de la distancia física y de los compromisos laborales,
Siempre existía esa chispa, esa complicidad en las redes sociales, esos guiños en entrevistas que no. Ese hacían pensar, todavía hay algo ahí. Y ese algo parece que ha crecido, ha madurado, y ahora ha florecido en una decisión tan importante como un compromiso. Podríamos especular que las experiencias individuales vividas durante estos años de separación y crecimiento profesional les han dado una nueva perspectiva. Quizás han aprendido a valorar aún más su conexión, a entenderse desde la madurez y a priorizar lo que realmente importa. Las idas y venidas, las rupturas y reconciliaciones, lejos de debilitarlos, podrían haber fortalecido su vínculo, enseñándoles lecciones valiosas sobre la comunicación, el perdón y la perseverancia en el amor. Se rumorea que el anillo que Khan le entregó a Demet es una pieza única, diseñada especialmente para ella, con un significado muy particular. No tenemos detalles exactos sobre su diseño, pero la información que ha llegado a nuestros oídos apunta a que es un símbolo de la fuerza y la singularidad de su amor. Imaginen el valor sentimental de una joya así, elegida no solo por su belleza, sino por lo que representa para ellos como pareja. Se habla de piedras preciosas que simbolizan la pasión y la lealtad, incrustadas en un diseño que refleja la elegancia y la modernidad de ambos. Un toque personal que habla de un conocimiento profundo de los gustos y la personalidad de Demet. Y hablando de detalles, ¿dónde se celebrará la boda? Aún es pronto para saberlo, pero dada la magnitud de su fama, es casi seguro que será un evento que dará la vuelta al mundo. Podríamos estar hablando de una ceremonia íntima y elegante en Turquía, quizás en una de las impresionantes mansiones históricas de Estambul, o en un lugar con vistas al mar Egeo, evocando la belleza de los paisajes que los vieron enamorarse. O quizás, considerándose su proyección internacional, una celebración en Italia o España, uniendo a sus admiradores de diferentes continentes. La posibilidad de una boda de ensueño, digna de una película de Hollywood, es muy alta. Se barajan nombres de posibles lugares, desde exclusivas villas en la Riviera italiana hasta impresionantes hoteles boutique en la costa española. Y las reacciones no se han hecho esperar. Las redes sociales han explotado. Los hashtags #CanDemet Forever, #Compromiso CanDemet y #Noticias CanDemet son tendencia mundial. Miles de fans están compartiendo mensajes de felicitación, recuerdos de sus escenas favoritas en Erkencikus y expresando su emoción ante esta noticia. Los comentarios inundan cada publicación relacionada con ellos. Lo sabía, por fin, la pareja de mis sueños se casa. Es una explosión de alegría colectiva que demuestra el profundo impacto que han tenido en el público a nivel global. Los compañeros de profesión también se han sumado a la celebración. Se rumorea que ya han recibido felicitaciones de grandes nombres de la actuación y la música, tanto turca como internacional. Desde actores con los que han compartido pantalla hasta directores y productores que han sido testigos de su talento, el cariño y la admiración son unánimes. Es un testimonio del cariño y el respeto que ambos han cosechado a lo largo de sus carreras. Hemos visto reacciones en Instagram de actrices como Hande Erçel, que compartió un emoji de corazón en una publicación, o de Kerem Bürsin, quien les dedicó un emotivo mensaje de felicitación. Ahora, un momento para la reflexión. ¿Qué significa este compromiso para sus carreras? ¿Continuarán trabajando en proyectos separados o veremos pronto una colaboración juntos, quizás como pareja casada? Es una pregunta que muchos se hacen. Can Yaman está actualmente inmerso en proyectos internacionales que lo mantienen alejado de Turquía por largos periodos. Demet Özdemir, por su parte, sigue siendo una figura central en la televisión turca. Sería un desafío logístico sin duda, pero ¿quién sabe? La química entre ellos es innegable, y un proyecto conjunto en el futuro no sería descabellado. Podríamos estar ante el inicio de una nueva era para ellos, una en la que su vida personal y profesional se entrelacen de maneras aún más profundas. Imaginemos la posibilidad de que juntos protagonicen una nueva serie o película. Con la experiencia acumulada, la madurez y la solidez de su relación, la química que ya era explosiva en Erkencikus podría alcanzar niveles insospechados. Sería un evento mediático de proporciones épicas, un guión perfecto para la vida real que cautivaría a audiencias de todo el mundo. Las plataformas de streaming y las cadenas de televisión estarían compitiendo por tenerlos en sus filas. Pero vayamos un poco más allá de la noticia en sí. ¿Qué nos dice este compromiso sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo de la fama?
A menudo vemos parejas que se separan bajo el escrutinio público y otras que, a pesar de las dificultades, logran encontrar un camino hacia la felicidad duradera. La historia de Can y de Met parece ser una de esas, una que demuestra que el amor, cuando es genuino, puede superar obstáculos. Y crecer con el tiempo. Han pasado años desde que se conocieron en el set, han vivido experiencias diferentes, han aprendido y han madurado. Y parece que después de todo han decidido que su destino está unido. Pensemos en las lecciones que podemos extraer de su historia. La paciencia, la perseverancia y la importancia de escuchar al corazón. A pesar de las presiones externas, de los rumores, de los posibles malentendidos, ellos han seguido su propio ritmo. Y hoy, la recompensa es esta noticia que nos llena de alegría. Es un recordatorio de que a veces las cosas buenas llevan tiempo, y que las conexiones verdaderas, esas que nacen de la admiración mutua y el respeto, tienen el poder de perdurar. Su relación es un faro de esperanza para aquellos que creen en el amor verdadero, demostrando que incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo, la conexión auténtica puede prevalecer. Ahora, para aquellos que son fanáticos acérrimos de Erkenci-Kuş, imaginen la posibilidad de volver a ver a Can y de Met juntos en pantalla. Si ya antes la química era explosiva, ¿cómo será ahora, con este nuevo capítulo en sus vidas? Podríamos estar ante el guión de una telenovela romántica de la vida real, y la audiencia global estaría más que lista para verlo. Sus miradas, sus diálogos, la forma en que se complementan en escena, todo se vería enriquecido por la profundidad de su amor consolidado. En resumen, mis amigos, la noticia es oficial: Can Yaman y Demet Özdemir se comprometen. Después de años de rumores, de idas y venidas, de química innegable en la pantalla y fuera de ella, han decidido dar el gran paso. Un momento que sus miles de seguidores han anhelado y que, sin duda, marca el inicio de una nueva y emocionante etapa en sus vidas. Es el culmen de una historia que ha capturado la imaginación de millones y que ahora nos regala una de las noticias más románticas del año. Y esto es todo por hoy, queridos amantes de las noticias del corazón. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles todo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Lo veían venir? ¿Están tan emocionados como nosotros? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. ¿Cuáles son sus esperanzas para su futuro juntos? ¿Qué tipo de boda imaginan? Y por supuesto, ¿qué proyecto conjunto les gustaría ver en el futuro? No olviden que sus opiniones son la chispa que enciende nuestras discusiones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha mantenido pegados a la pantalla con la intriga y la emoción, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Can y de Met, para que nadie se pierda esta increíble noticia. Hagamos que esta celebración sea aún más grande. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para que estén siempre al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.